Hola, mi nombre es Jorge Alejandro Ginas Valenzuela, de la carrera de Ingeniería en Software. Mi tema de proyecto final es sobre la problemática, la falta de inclusión de personas de discapacidad. Esta es para la materia de compromiso social. Bueno, primeramente, antes de hablar sobre el tema, tenemos que saber qué es la discapacidad. Muchas personas entienden como discapacidad la que es solamente motriz, ya sea el uso de andadera, el uso de silla de ruedas o de muletas, cuando hay más diferencias como las mentales, que son la intelectual o sensorial a largo plazo. Estas son las que tienen diversas barreras. Estas pueden utilizar tanto la participación plena de las personas en la efectividad de lo que es la sociedad, en la igualdad de condiciones con los demás. Esto es que la discapacidad nos da barreras tanto intelectual como motriz para actuar ante la sociedad, ante las personas, lo que nos da una desventaja grande o mediana para las personas que la sufren o que están pasando por algo similar. Bueno, la problemática identificada en el Dixon, lo que yo he estado viendo en transcurso de mis estudios, es que la infraestructura no está adecuada para este tipo de personas de discapacidad. Es muy básica las estructuras que hay, lo que es cuestión de rampas o barandales muy pequeños. La mayoría de las infraestructuras están diseñadas para ser accesibles a los espacios de aprendizaje, para, pero no todo el tiempo estos son usados por las personas, sino son aprovechados por otras personas, ya sea para el personal de trabajo. Y en diferencia en otros países, ¿qué se ha hecho respecto a eso? Bueno, un ejemplo que estoy mostrando es en España, que a través de diversas universidades como Valladolid, Valencia, entre otras, se han sumado para hacer centros de apoyo sobre alumnados con discapacidades que se ocupan de sensibilizar a la comunidad, enseñarles qué es lo que deben de hacer para mejorar la calidad de vida de otras personas que sufren esta discapacidad. Forman voluntariados para satisfacer las necesidades y las inquietudes sobre ellos en el sector y sobre la gente. Eso es un ejemplo de lo que han hecho esas universidades en otro lado del mundo. Y de ejemplo, aquí en México ha habido en las universidades en Hidalgo que han metido lo que es material audiovisual y material táctil para la gente vidente. Ese es otro ejemplo más cercano para darlo a entender. Bueno, los actores involucrados no solamente en respecto a esta problemática son los discapacitados, sino también la familia de estas personas, ya que juegan un rol esencial para motivar a las autoridades correspondientes para hacer este caso más efectivo, de que los rectores y los otros funcionarios vean que hay personas que tienen el deseo de desarrollarse aunque sufren discapacidades diferentes, tienen el deseo de estudiar y de llevar la vida lo más normal posible que puedan. Los efectos que ocasiona o las problemáticas las poblaciones afectadas, como bien dicho, es la creación de condiciones adecuadas para la plena inclusión del desarrollo de las personas discapacitadas, ya sea en una situación de discapacidad o causa de interés, para hacer causa de interés público. Esto que lleve consecuencias directamente a lo que son gobiernos de Sonora, las cuales ya están implementando leyes para hacer más arbitrarias las situaciones respecto a esto y establecer a las escuelas privadas y de gobierno, obligarlos a que tengan estas leyes firmes para la mejor educación de las personas con discapacidad. ¿Por qué elegí este proyecto? Bueno, en mis años yo he visto la cuestión en la sociedad, tanto en el Dixon como en el campus Dixon como en la sociedad afuera, que no se le ha tomado la debida importancia a las personas, no se le incluye, se le excluye, más bien. Eh, lo que busco es que la gente tome conciencia
de lo que son los actores de discapacidad respecto a la sociedad, que las medidas que van apareciendo físicamente, tanto arquitectónicas como comunicacionales y curriculares, estén frente a las personas de día a día que padecen las personas discapacitadas, que no sean consecuencias culturales de la barrera cultural, sino que sean algo que ya sea trascendental, que se quite de realmente de la mentalidad del mexicano el tratar mal a una persona de discapacidad, discriminarlo, sino que ver lo bueno de cada persona y tratar de incluirlo en la sociedad. ¿Qué consecuencias tendrían al no solucionar esta problemática de mejorar la universidad para hacerla inclusiva respecto a las discapacidades? Bueno, quizá no haya una problemática grave, sino sería más cuestión ética y moral, ya que el discriminar a personas con discapacidad es negarse a mejorar la infraestructura o como poner barreras de comunicación e ideológica, sería perjudicial tanto para el renombre de la institución como para la sociedad en sí. Es, básicamente es el aspecto de cada persona, cómo decida ver este problema, lo que conlleva las consecuencias. Bueno, el objetivo principal del proyecto es que deseamos que haya una cultura o una ideología de las personas con discapacidad sean consideradas parte de la sociedad como cualquier persona. Aunque tengan sus limitancias o sus barreras, no deberían discriminárselas y ser apoyadas, así como podría enfrentar una situación un familiar que no se desea, sino que podría darse el caso de que de un momento a otro un familiar padezca un accidente o una enfermedad y sea una persona más de la que estamos hablando con discapacidad. Deseamos mejorar la calidad de vida tanto de los estudiantes como de los familiares de los estudiantes respecto a los estudiantes de la Universidad del Campo Ixo. Esto es para que la universidad debe considerarse mucho más inclusiva para las personas al mejorar la instalación y los servicios para este tipo de personas con discapacidad. Una de las posibles soluciones a las problemáticas que yo he visto en cuestión de las rampas suelen ser un poco dificultosas para discapacitados en silla de rueda o yo que he probado con muletas, en mi punto de vista. No me siento seguro por cuestión de que los bordes son muy pequeños y las trayectorias son zonas altas. Entonces una solución que estaría más eficiente es ponerle lo que son las cuestiones de pasamanos y líneas antiderrapantes en esa área para evitar un accidente de un caso de caída de silla de ruedas por desborde o de una persona en muletas o bastón o andadera. Otro de lo que he visto yo es que en los edificios principales como CDE, CITE o CUN, los más concurridos que se utilizan en las universidades, no cuentan lo que es con puertas corredizas automáticas. Una persona ya sea en silla de ruedas, que hay rampas para entrar a esos lugares, pero es muy difícil que una persona en silla de ruedas o en bastón, muletas o andadera o con alguna discapacidad pueda abrir una puerta manualmente, y la puerta automática facilitaría mucho el acceso a las personas con estos padecimientos. No habría necesidad de hacer un esfuerzo extra a lo que hacen en el traslado. Y otro que se está utilizando mucho en otros países de primer mundo, digamos, son incluso en la ciudad más grande de aquí en México, son las líneas podotáctiles, que son para los videntes, son los zetas que guían en la zona que va transitando la persona, le facilita más el moverse se le facilitaría más a los videntes en moverse por el campus. Así también en la instalación de señales con el sistema braille,
como sabemos, una persona se ubica viendo mapas o leyendo los anuncios instalados en la universidad, pero una persona que sea vidente, un estudiante vidente, ¿cómo sabría qué lugar está accediendo, dónde estarían los lugares de visita? Asimismo, he considerado quizás eh, la instalación de un elevador para personas discapacitadas en el área de biblioteca. Ya como he visto, en SS instaló un elevador, pero no es mucho utilizado por cuestión de que, como hemos visto, no hay muchos estudiantes con discapacidad que estudien en ICSO por estas barreras que se han presentado. Bueno, la planeación he estado investigando, es coordinar conforme a la coordinación de cultura y representantes de la sociedad estudiantil. Hay programas para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad con respecto al gobierno y a la Comisión de Derechos Humanos. Ellos viajan o envían a una persona que hace evaluaciones y ellos enseñan y guían cómo mejorar instalaciones o los programas educativos respecto a eso, respecto a las personas discapacitadas para que sean más incluyentes, como dice el programa. A través de las actividades que serían las asesorías por medio del programa, conferencias y pláticas de la sociedad, estudiantil, así como la coordinación de cultura y recolección de donaciones o vaya actividades que hagan recolectas. Esos serían tres actividades más eficientes por el momento visto. Y como responsables sería la comunidad de Ixo, tanto como profesores, trabajadores y alumnados, así como la coordinación cultural, como bien le mencionaba. Mi objetivo es también implementar la cultura de saber que hay personas capacitadas en un futuro que podemos emprender de ellos en cuestión de materia de enseñanza también. Y la sociedad estudiantil, vaya, si el tema habla sobre estudiantes discapacitados, la sociedad tiene que ser la parte esencial que apoya a su propio alumnado. La evaluación del proyecto sería a través de monitoreo de actividades que se hacen al día conforme a un checklist. Esto es establecido por la función de coordinación cultural y la universidad. En dicha actividad como pláticas, conferencias, se haría un checklist, los temas a hablar y estarlo checando. Y respecto al programa de Nación para el Desarrollo e Inclusión de las Personas, está establecido por Gobernación y la CNDH. Estos tienen una especie de entrevista que se hace después de hacer una especie de vaya simulacro respecto a evacuación, respecto a traslados de personas con discapacidad, y se le hace una entrevista personal general respecto a cómo ha visto a las capacitaciones de emergencia respecto a eso, o las entradas de salida de emergencia, si están bien para personas con discapacidad o personas que puedan trasladarse con dificultad. Y vaya, respecto a eso, ellos tienen un extenso programa de entrevistas para calcar todos los puntos y ser una guía más fiable. Y como conclusión personal respecto a eso, pues para mí sería un gran avance respecto al tema de educación dentro de la universidad, ya que no solamente es beneficio tanto para discapacitados, sino para la misma universidad, que daría más oportunidades a los tipos de personas con cualquier discapacidad. Sé que los costos quizás sean elevados, pero su tiempo traería beneficios tanto a la universidad como para futuros estudiantes. Y como punto final, debemos aprender que en un familiar o nosotros mismos podemos entrar en una situación así, y tenemos que ser comprensivos y quizás tener en mente de ser paciente de que un día podría tener yo un familiar o alguien en una situación así. Entonces ser, entrar en esa cultura de tratar y
tener como a la gente discapacitada como uno más de la sociedad, que podemos aprender algo nuevo de él. Y como respecto al último punto de, de conclusión respecto a la materia que aprendí, bueno, para mí la materia sí me hizo más aprender más respecto a cómo yo interactúo dentro de la sociedad y ver los problemas de otro punto de vista, no solo de quejar, sino de buscar una solución en conjunto. No todo lo podemos hacer nosotros mismos, sino buscar una manera donde podamos incluir a otra gente que piense igual, de que quiere ver algún cambio mejor dentro de nuestra ciudad, incluirlo y hacer planeaciones, ya sea a corto a largo plazo, pero no solamente entrar en qué, sino en poner manos a acción. Y esta materia me abrió a mí más la mente respecto a eso, a ser parte de la sociedad y no solamente entrar en el modo de quejarme y no hacer nada, sino buscar una solución y compartirla ante otras personas que piensen igual o desean hacer un cambio diferente. Y bueno, le agradecería todo. Muchas gracias y hasta luego.